¿Y no? Listo, ya. Hola. Entonces, pues es una patología, hablando de la hipertensión arterial, que se da, pues produce cambios en las paredes de las arterias y venas, que genera pues cambios en el riñón, corazón, cerebro y retina, y básicamente en lo que nos incumbe a nosotros, genera cambios en el parénquima de la retina, en la coroides y en la cabeza del nervio óptico. Como generalidades, pues la hipertensión es muy frecuente en países industrializados, con una incidencia del 30%. Generan arterias, alteraciones vasculares que se encuentran relacionadas con lesiones microvasculares producidas por esta misma hipertensión arterial. Esto genera cambios precoces en la red y básicamente todo se da por dos mecanismos. El primero se da por un aumento del tono de las arteriolas que conducen a una vasoconstricción, a una hiperplasia de la capa muscular de las arteriolas. Y la segunda, por una esclerosis reactiva por acumulación de material hialino que hace que la arteriola sea un poco más rígida y menos sensibles a estímulos vasopresores. Este tema, digamos que tiene de contra o de complejo que el tratamiento o todo lo que vamos a enfocarnos o todo lo que vamos a hacer hacia el paciente, pues está dado por un tratamiento básicamente sistémico en el cual pues tenemos que prevenir la cronicidad de la tensión arterial y las cifras tensionales elevadas. Entonces, lo mismo, pues hablando de la epidemiología, lo mismo, el 30% en países industrializados. Es una causa muy frecuente de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Hablando puntualmente de la microcirculación retinana, pues la consideran como una representación anatómica en la cual básicamente podemos ver características fisiológicas y podemos básicamente ver un estado general de la circulación coronaria y cerebral con el fin de analizar o ver estadios o cómo está un paciente con respecto a su hipertensión arterial. Em, Dentro de los cambios microvasculares que podemos encontrar, pues están los estrechamientos arteriales, las alteraciones anatómicas en los cruces arteriovenosos y pues todo esto básicamente genera la retinopatía como tal, con algunos hallazgos que ya más adelante vamos a encontrar. Muy importante, pues, esta imagen que nos muestra la importancia de hacer un tamizaje y una visualización precoz del fondo de ojo en todos los momentos que podamos, en todo momento que tengamos el acercamiento a un paciente, básicamente para ver o poder ver el estadio o la patología vascular que tienen los pacientes, con el fin de, pues, predecir riesgo de enfermedades cardiovasculares mayores. Los factores de riesgo, el principal factor de riesgo relacionado con padecer o tener una hipertensión, una retinopatía hipertensiva, pues es la gravedad o el estadio de la hipertensión arterial como tal y la duración del mismo. Aunque pues digamos que hablando de la duración, el tiempo que un paciente cursa con una hipertensión arterial puede ser de cierta manera relativo porque se pueden presentar casos de emergencias hipertensivas como picos aislados y pues esto también nos puede favorecer a la presentación de esta retinopatía hipertensiva. La rapidez de la instauración también está relacionada y el estadio previo de cómo esté la vasculatura retiniana. Entonces, pues otro factor de riesgo relacionado, pues esto ya básicamente relacionado con la hipertensión arterial, pues pacientes de raza negra que también tienen esa predisposición a a la hipertensión arterial y todo esto básicamente para hablar y decir que el principal factor de riesgo es una elevación patológica persistente de la tensión arterial y nos habla de ciertas cifras importantes que la literatura habla de por cada 10 milímetros de mercurio por encima de los valores normales de la tensión arterial, puede generar una disminución del calibre de las arteriolas retinianas de aproximadamente 3 milímetros. Entonces vamos a empezar a hablar de la fisiopatología. Para hablar de la fisiopatología, lo primero que tenemos que hablar o digamos que entender es la entrada de la arteria central de la retina pues, al ojo, que se hace a través de de la lámina cribosa, y al atravesar la lámina cribosa, allí hay una disminución del grosor de la pared,
Esta disminución del grosor pues genera una pérdida de la lámina elástica interna y la capa muscular media, que básicamente va a ser una de las causas del por qué estos vasos pues tienen diferentes características. Cuando ya entra las ramas de la arteria central de la retina al ojo, están representadas como grandes arteriolas. Estas grandes arteriolas, básicamente, como les nombré, pues carecen de esta elástica interna y la capa muscular, y allí va a haber una ausencia de las fibras del sistema nervioso autónomo, va a haber una presencia de un sistema de autorregulación, que la autorregulación se supone, digamos que en un estadio normal está dado por los pericitos, que van a ejercer una función contráctil que va a bombear sangre oxigenada al capilar retiniano. Y pues allí también toma cierta importancia, que lo vamos a hablar más adelante, la barrera hematorretiniana. Entonces, no, regresémonos un poco más atrás. La pérdida de la autorregulación se da básicamente pues por una dilatación de las arterias precapilares. Esto va a generar también separación de las uniones de células endoteliales, que va a generar una disrupción focal de la barrera hematorretiniana, generando un aumento en la permeabilidad de macromoléculas plasmáticas y transudados periarteriales focales. Y todo esto nos va a dar, dentro de los muchos hallazgos, los infiltrados algodonosos, que básicamente son descritos como manchas isquémicas retinianas profundas, y nos van a generar pues estas isquemias focales agudas, que se dan por esta oclusión de las arterias que ya nombramos. Algunas de las sustancias vasopresoras que están aumentadas en este caso, pues básicamente son las mismas que encontramos en estadios avanzados de la hipertensión arterial, como la angiotensina, la endotelina, la norepinefrina y vasopresina. Todo esto, pues básicamente relacionado con fisiopatología básica de la hipertensión arterial. Ahora sí, next. Entonces, dentro de los hallazgos que les vamos a ir nombrando poco a poco, pues de las hemorragias retinianas, se da básicamente por necrosis de las paredes de las arteriolas precapilares y capilares, edema del nervio óptico y edema retiniano que interfiere con el retorno venoso, y todo esto pues genera aumento de la presión capilar, que genera pues estas hemorragias retinales. Los daños endoteliales están dados por salidas y depósitos de proteínas plasmáticas, y nos va a generar estos exudados duros o depósitos lipídicos. Por otra parte, los exudados blandos, que están formados por estos infartos isquémicos de las fibras nerviosas, se producen generalmente cerca de la cabeza del nervio óptico, con un borrado de la fovea, y se ve o se piensa que son parte o que están dados por un bloqueo en el transporte axoplásmico, por eso pues parte de su coloración. Siguiente. Entonces, dentro de las fases de la retinopatía hipertensiva tenemos tres fases: la fase de la vasoconstricción, la fase esclerótica o de esclerosis, y la fase exudativa. Vamos a hablar uno a uno de ellas, empezando por la fase vasoconstrictiva, en la cual, pues, como les dije, hay un aumento del tono arteriolar por la autorregulación, que nos va a generar un estrechamiento arteriolar generalizado. Hay una disminución de la relación que ya sabemos de arteria-vena de 2 a 3. Se da mayormente en pacientes con hipertensión arterial crónica, y todo esto pues se debe a los espasmos de la pared arterial en zonas de fibrosis, y generalmente puede ser reversible, perdón. En estos casos pues básicamente se produce por cambios puntuales en la vasculatura, dados por la hiperplasia muscular y una necrosis fibrinoide, básicamente como una respuesta automática generalizada frente a los picos hipertensivos. La siguiente fase es la fase de la esclerosis, en la cual hay una hiperplasia de la túnica media de los vasos, que nos va a generar una degeneración hialina en las paredes de las arteriolas. Nos va a dar una acumulación de este material hialino en la íntima, y posterior a esto, pues se va a dar una atrofia en la capa muscular, que va a generar pues un acúmulo de este material hialino, nos va a dar más rigidez y un engrosamiento vascular. Esto es una representación pues de cómo ahí se presenta este engrosamiento de la pared vascular,
Y pues todo esto nos va a dar unas características de vasos de cierta manera más adelgazados y más perfilados, que nos van digamos que tener cierta contracción por la autorregulación que ya nombramos. La fase exudativa, que es la siguiente, pues es una fase en la cual ya hay una alteración de la barrera hematorretiniana que está dada por una necrosis fibrinoide de la pared vascular. En esta fase, pues ya hay extravasación de la sangre y de elementos plasmáticos, además de un deterioro del flujo sanguíneo y complicaciones relacionadas en el tejido retiniano, complicaciones de tipo isquémicas. En este caso, pues va a haber ya el compromiso de las fibras nerviosas de la retina. Dentro de las complicaciones más importantes que se pueden dar que podemos tener, digamos que dentro de las más graves son los cambios coroideos que nos van a generar básicamente daños en la barrera hematorretiniana, daños en el EPR, y todo esto pues básicamente se da en estadios muy avanzados de la hipertensión arterial, en casos como la hipertensión arterial grave o maligna, en los cuales pues ya podemos empezar a tener complicaciones ya más severas como acúmulo de líquido en espacio subretiniano que nos va a dar pues un posterior desprendimiento de retina. Entonces vamos a empezar a hablar de los principales hallazgos o básicamente de la clínica que se nos puede dar en los diferentes estadios de la retinopatía hipertensiva. Dentro de los primeros que vamos a nombrar está los cruces arteriovenosos que se dan por esclerosis arterioral con una hipertensión arterial básicamente crónica en pacientes con o sin hipertensión arterial, que puede ser crónico o no. Eh, la arteriosclerosis, digamos que es lo más importante o lo que más genera este tipo de cruces arteriovenosos, lo mismo que he nombrado ya antes, que se da por la hialinización de la capa íntima y la hipertrofia de la capa media y la hiperplasia endotelial, que nos va a generar esto. Eh, este tipo de cruces se dan básicamente primero pues por la localización anatómica, que se da primero pues porque la arteria pasa encima de la vena y en ocasiones normales o digamos que en ausencia de patología hay un cruce completamente normal, pero a medida que hay un aumento o una esclerosis endotelial, nos va a generar pues estrechamientos en los cruces arteriovenosos. Primero pues acá en la imagen inferior estoy esquematizando, mostrando cómo se da un cruce normal, luego hay una compresión arteriovenosa temprana, luego más intensa y luego un poco ya más marcada que genera básicamente la compresión mucho más avanzada y la visualización de las arteriolas en alambre de cobre. La imagen de un lado, pues básicamente nos muestra cómo se puede graficar o representar este paso de la arteria por encima de la vena, que básicamente genera como una estrechez o una indentación de la arteria sobre la vena, dada por pues, estos cambios endoteliales que ya he nombrado. El siguiente que vamos a ver, o pues el dentro de los principales, pues es el signo de Gunn, que básicamente es un signo que nos va a valorar o que nos permite ver el calibre de una vénula y nos permite medir la deformidad de esta misma vénula a nivel del cruce arteriovenoso. Todo esto, pues, digamos que cuando se produce este cruce arteriovenoso nos va a llevar a una ectasia, una éstasis de la vasculatura y nos va a generar daños como una pérdida del reflejo y adelgazamiento pues, de los dos extremos de la vena. Describen que la vena tiende a verse como partida en los dos lados por el paso encima de la arteria. Entonces, esta tiene 4 grados. Básicamente, acá lo estamos mostrando del grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, pues en el grado 1 simplemente hay un ocultamiento de la vena por la arteria, en el grado 2 ya hay una compresión como tal, en el grado 3 hay una compresión ya mucho más marcada con una dilatación del extremo de la vena y en el grado 4 pues que se da en los casos mucho más avanzados, además de esta compresión, se pueden presentar exudados y hemorragias en este cruce.
El siguiente signo que podemos ver es el signo de Salus, que básicamente es un signo que nos muestra o nos representa un cambio en el trayecto del curso venoso dado por la compresión de la misma arteriola. Generalmente se puede ver como un aspecto en U, dado por un cruce perpendicular y en algunas veces en forma de S, si digamos este cruce es de manera oblicua. Lo representan o lo describen como si pisáramos una manguera y al pisar una manguera la arteriola pisa la vena y la manguera pues básicamente se levanta en la parte de abajo. Entonces, pues este también tiene 3 grados diferentes. En el grado 1 hay una desviación muy ligera en el cual la, la vena se hace algo perpendicular. En el grado 2 se hace pues mucho más perpendicular y comprende un segmento venoso mucho más grande. Y en el grado 3 la inversión o digamos que se generan ya cambios en la dirección venosa dados por la compresión de la arteriola que ya nos pueden adoptar estas formas de Z o de S que ya les he descrito. La representación gráfica, pues de cómo se presenta y pues lo más fácil para entenderlo, como yo lo entendí mucho más fácil, pues es el ejemplo de pisar una manguera y los dos extremos distales pues que se levantan. El que sigue son las alteraciones en el reflejo vascular. Básicamente hay que hablar de este reflejo en los cuales pues se ven los vasos retinianos con como una estría luminosa en el centro del mismo y esta estría luminosa nos genera pues esta luz o esta reflexión de la luz entre la interfaz de la pared vascular y la sangre. Este reflejo bajo condiciones normales debe tener un calibre o una visualización de 1 a 3. El reflejo pues no debe ser tan visible y estas modificaciones que se pueden generar a través del avance de de la hipertensión arterial nos puede mostrar 2 tipos de alteraciones. Una de ellas las comparé y entonces nos puede dar pues los vasos en hilo de cobre o los vasos en hilo de plata. Los vasos en hilo de cobre se presentan en fases un poco más iniciales. En estos vasos, en este caso, se presentan engrosamientos de la pared vascular y estrechamiento de la luz vascular. Y aquí podemos ver, pues, en el caso de los hilos de cobre se ven un reflejo un poco más ancho y un color, pues, cobrizo. En las dos flechas nos muestran o pues nos ejemplifican cómo se puede ver este reflejo. Mientras que en los hilos de plata se presenta en casos más avanzados, en fases tardías y crónicas. En estos casos, pues el reflejo ya es mucho más ancho y no nos permite ver esta columna sanguínea a través del vaso. Nos genera un reflejo amplio, brillante y blanquecino, ejemplificado, pues ahí claramente se puede ver el vaso con esa coloración de hilo de plata. Dentro de los otros hallazgos que se producen o lo que nos genera esto, pues es la reducción del calibre arteriolar. Esta relación normalmente pues tiende a ser entre la arteriola y la vénula, la describen como de 3/4 a 2/3 y a medida pues que la hipertensión arterial avanza, pues nos puede generar una vasoconstricción difusa y generar un cambio o una modificación en cuanto a esta relación. Entonces, pues, en condiciones normales, la relación 3/4 a 2/3. En el grado 1 se presentan una relación de 2/3 a media, en grado 2 de media a 1/3, y cuando pues ya son casos muy avanzados, grado 3 y grado 4, se pueden presentar arteriolas con calibre menores a 1/3, o incluso pues describen el hallazgo de arterias con características filiformes. También se puede dar pues esta misma reducción del calibre de manera focal, que básicamente se da por el vasoespasmo de la arteriola, que aún pues no ha tenido esclerosis, en la cual lo mismo que hemos hablado, pues la capa muscular aún no ha tenido cambios y se puede adaptar, digamos que a la hipertensión arterial, y en estos casos sí se puede, digamos que generar cambios algunos o sí puede haber alguna reversibilidad cuando pues no son casos muy crónicos
cuando nos encontramos en reducciones simplemente focales y no generalizadas. Los siguientes hallazgos que vemos son los aneurismas retinianos, entre los cuales pues podemos ver microaneurismas o macroneurismas. Los microaneurismas básicamente los vemos en toda la retina, se pueden hallar más en las bifurcaciones arteriolares, con una dilatación sacular generalmente trombosada. En este tipo de casos de los microaneurismas, mostré, pues ejemplifiqué en esta imagen inferior, en la cual podemos ver estos microaneurismas al final de las arcadas superiores e inferiores y también algo cerca del nervio óptico. Lo que describe o lo poco que nos puede brindar esta patología de seguimiento en cuanto a diagnóstico y tratamiento es el seguimiento que le podemos dar a estos microaneurismas que lo podemos hacer mediante una angiografía fluorescénica, digamos que de manera rutinaria o a medida que le hagamos un seguimiento al paciente, aunque lo mismo que he nombrado ya bastante, todo se da o todo está basado en un control de la tensión arterial sistémica. Los macroneurismas se dan pues básicamente en pacientes de edades ya más avanzadas, mayores a 65 años, suelen ser unilaterales, mayores se presenta más en mujeres con hipertensión de larga data y algunas veces pueden ser asintomáticos. ¿Por qué? Porque pueden sangrar y generan alguna exudación con o sin edema eh, o sin edema retiniano, pero generalmente pueden resolver por sí solos y en los casos pues que el edema retiniano o el edema macular que se presente no resuelve, pues ya puede ser necesaria algún tratamiento como la fotocoagulación. Los siguientes hallazgos que podemos ver son las hemorragias. Las hemorragias básicamente son lesiones de la pared vascular por un aumento en la presión intravascular y la presión hidrostática. Se generan o nos dan un aumento en la permeabilidad de los vasos que nos va a dar esta misma extravasación de los elementos. Se pueden presentar de dos tipos, retinianas o extrarretinianas o coroideas. En las retinianas podemos ver hemorragias de presentación en astilla o una disposición lineal. Este tipo de hemorragias se presentan en la capa de fibras nerviosas y también podemos ver hemorragias que se presentan en las cápsulas nuclear interna y externa y plexiforme con disposiciones o con, digamos, visualización puntiforme o en mancha. En la imagen inferior izquierda vemos pues ya muchas hemorragias en mancha y de hallazgo puntiforme, mientras que en la del medio sí podemos ver este tipo de hemorragias retinianas descritas como en astilla presentes en la capa de fibras nerviosas. Del otro lado tenemos las hemorragias coroideas que tienden a ser más profundas y con un color más oscuro. Se presentan en la coroidopatía hipertensiva, que es una de las complicaciones más severas de la retinopatía hipertensiva y como podemos ver pues son mucho más distintas con respecto a las hemorragias retinianas. Siguiente, y las que nos siguen pues ya es ver las hemorragias preretinianas o las retinianas como tal o hemorragias vítreas, en las cuales las hemorragias preretinianas se describen como densas, oscuras, pues están retrohialoideas, están debajo de la membrana limitante interna, tienen esta disposición en curva o rectilíneas o en media luna y las podemos diferenciar con respecto a las hemorragias vítreas, pues porque sí hay un compromiso de la hialoides, hablando puntualmente de las retinianas o de las hemorragias vítreas, tienen una forma diferente. Algunas veces se puede dar en las hemorragias vítreas o en las hemorragias retinianas un coágulo localizado, un hemovitrio un poco más difuso, o también lo describen como un magma fibroso o ya decantado. Pues básicamente la diferencia es muy notoria entre las perretinianas y las retinianas. Los siguientes son los exudados, que podemos hallar exudados blandos o exudados duros. En los exudados blandos podemos hablar pues que son blancos, algodonosos, son un poco más difíciles de definir, se dan por esta oclusión de arteriolas precapilares, son transitorias y se presentan en trayectos vasculares, peripapilares y maculares. Estos exudados blandos tienen generalmente, los describen como un diámetro
un poco mayor, similares al nervio óptico y como les dije, pues están asociados a la capa de fibras nerviosas. Con respecto a los exudados duros, se presentan por un aumento en la permeabilidad vascular, como ya les había dicho ahorita, y estos exudados duros son de color blanco amarillento, tienen los márgenes un poco más definidos. En estos exudados ya tenemos depósitos lipídicos, son un poco más estables y los podemos encontrar en el polo posterior, en la mácula o perimaculares. Cuando en, cuando en estos estadios de la retinopatía hipertensiva vemos exudados duros en el área macular, ya nos puede presentar o podemos ver el signo de la estrella macular, que básicamente nos muestra o nos habla de una lesión un poco más avanzada y obviamente esto compromete pues la visión de una manera más significativa. Y por último, en cuanto a los signos que podemos encontrar, pues el edema papilar, claramente como les muestro debajo, pues ya es un signo de mucho mal, de mucho pronóstico, de características malas, pues de mal pronóstico, que nos muestra de mal control de la tensión arterial, en los cuales, pues, como ya todos sabemos y vemos de un edema papilar, pues la papila está sobrelevada, los bordes no están muy bien definidos, no podemos definir una excavación fisiológica y una congestión venosa y las hemorragias en astilla. Esto pues ya es en estadios muy avanzados y como les dije, es de mal pronóstico. Por último, vamos a hablar de las dos clasificaciones que nos ofrecen para hablar de la retinopatía hipertensiva. La primera es la clasificación de Kate, Wegner y Barker, que nos habla o nos trata de una clasificación que nos habla de un pronóstico visual y el pronóstico no solo es visual, sino también pues una repercusión sistémica de los estadios de cómo está esta hipertensión arterial. Está clasificada en grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Esta clasificación, digamos que hay que relacionarla con un pronóstico a 1, 3 y 5 años. Entonces, en el grado 1, pues nos vemos una hipertensión benigna con estenosis o esclerosis entre leve y moderada, sin síntomas y con pacientes en un buen estado de salud. En el grado 2, ya hay una retinopatía un poco más marcada, ya hay esclerosis marcada de las arterias retinianas con el reflejo luminoso que ahorita les nombré, pues ya un poco más exagerado, la compresión de las arterias más marcadas, la tensión arterial mucho mayor y pues como la mayoría de las clasificaciones, lo mismo, un poco más avanzado que el grado anterior. Muy importante relacionar todos estos hallazgos que nombramos en la clasificación con la supervivencia o lo nombran con, digamos que el seguimiento que se le hizo a los pacientes en 1 a 3 y 5 años con el porcentaje de supervivencia que se ven los mismos. Ya finalmente grado 3 y grado 4 pues grado 3 ya hay una retinopatía un poco más moderada, con edema retiniano, las manchas y las hemorragias que ahorita hablamos, y la tensión arterial pues muy alta y sobre todo de cronicidad o cifras tensionales de muy elevadas ya de largo tiempo. El grado 4 pues ya es la hipertensión maligna, en el cual se presenta todo lo anterior y un edema papilar ya en este caso pues hablan de pacientes con compromiso renal. Acá otro ejemplo de esta misma clasificación. La dejé abajo para relacionarla con pues, un poco más de la clínica en la cual la podemos ver y arriba los hallazgos que podemos encontrar en cada uno. Obviamente, a medida que hablamos de un grado un poco más severo, pues hay todos estos hallazgos que ya hablamos y nombramos más presentes hasta pues llegar a compromisos ya mucho más severos sistémicos. Por último, la clasificación de Sheye es una clasificación que está basada en manifestaciones clínicas de la hipertensión arterial en estos 4 grados. Sin embargo, pues lo que está escrito es que tiene cierto inconveniente porque asume, o digamos que es un poco subjetiva y asume la esclerosis como único hallazgo o la única manera de estadificar la hipertensión arterial, pero deja a un lado pues el envejecimiento y el proceso normal de los vasos retinianos de cualquier persona. Y como les dije, pues tienen este tema de que está basado en criterios subjetivos y no con respecto al anterior, pues no nos aporta datos pronósticos, por ende carece o digamos que no tiene tanta utilidad clínica. Y eso es todo.
¿Alguien aporta? Una, una característica natural de la estrella eh, que realmente la autora figura muchísimo una De los retinitis. cuando yo sabía el caso, cuando fui a hacer el OCT, le pregunté a la autora de una neuroretinitis y la autora no es una hipertensión maligna y la verdad es que se parece mucho a la presentación clínica en ese caso. Y hasta aquí quiero destacar que el paciente mejoró muchísimo de manera significativa la agudeza visual después de la colocación de antiangingénico. Entonces, vi que el manejo oportuno de este tipo de condiciones pues, podría darnos muy buenos resultados. Y con respecto siempre a la hipertensión, también no dejar de lado su relación estrecha que tiene tanto con oclusiones vasculares como con neuropatías ópticas isquémicas, que no siempre pues, las neuropatías ópticas isquémicas van a manifestarse de manera florida o con sintomatología, o más bien en un fondo de ojo, cuando son retrovulvares o agudas, no muestran una isquemia del nervio óptico muy marcada, más que la clínica que el paciente refiere, que son las hemianopsias y demás, pero que sí existe pues una relación estrecha con la hipertensión arterial y otras condiciones tanto del nervio óptico como de la retina. Muy bien. Doctora. Bueno, también un punto importante a lo mejor es guiarnos en la imagen. Por ejemplo, el OCT, ya que se ha encontrado que antes de ver cambios clínicos, o sea, nosotros con nuestra lupa podemos ver cambios microvasculares antes de verlos clínicamente en la imagen, que es un biomarcador. Doctor Daniel, ¿qué nos aporta? Pues nada, ¿no? Lo del control, más que nada metabólico que tienes que, digo, yo creo que al momento de que en la historia clínica el paciente te refiere una presión, un diagnóstico de hipertensión, ya tienes que ponerte más a buscar todos estos tipos de cambios en la retina específicos y también ver cómo están. Bueno, hay pacientes que no tienen su control, pero hay preguntar cómo si está controlado y esas cositas pues para buscar todo esto que nos acabamos de decir. Muchas veces nos toca a nosotros diagnosticar la hipertensión arterial. Clínicamente los ve uno y dice, ah, eres hipertenso, y realmente dice el paciente, no, hombre, yo la manejo tremenda, ¿no? Y ya ves una retinopatía hipertensiva grado 2 y los mandas y realmente sí son hipertensos, ¿no? El tema pues es muy importante, sobre todo las patologías que te va a dar secundarias a una retinopatía hipertensiva o ser un paciente hipertenso. Ahí es muy, muy importante la prevención, hablando de los pacientes. Oye, ¿sabes qué? Ya lo tienes y no te cuidas, se te va a ocluir una vena, un macroneurisma y todas las enfermedades. Otra patología con la cual a veces la confunden mucho es una retinopatía diabética. La verdad es que pues tiene ciertas similitudes, pero ustedes díganme cuál sería la diferencia entre una retinopatía hipertensiva y una retinopatía diabética. Bueno, la fisiopatología obviamente Pero es que, por ejemplo, en la hipertensiva hay una alteración entre las fuerzas de Starling, o sea, la del capilar, y hay una o sea, hay una infiltración del tejido intraluminal, pues, del vaso
En este caso es el exterior, el espacio intersticial, ¿no? Y eso es a causa, pero de la presión, o sea, por la alteración de fotos de Starling. En el caso de la diabética, pues una alteración por hiperglucemia de los pericitos. Entonces, ahí en cuanto a fisiopatología, ya pensando más en lo clínico, en lo que nosotros vemos, pues obviamente los signos que mencionó el doctor Martín, que es el salus, el GON, y en el caso de la diabética, pues obviamente tenemos el antecedente de que sobre todo las hiperglucémicas, ¿sí? Es diabético. Ajá, exactamente. Sí, no, sí, muchas veces hay un factor mixto y a nosotros hablando de cirugía de retina, muchas veces, resangró el ojo y realmente no es porque haya quedado un vasito ahí medio activo, sino porque posquirúrgicamente hablando sufren un aumento de la presión arterial y nos rompe otro vasito. Entonces puede haber un factor mixto siempre, es muy, muy común. Son pacientes mexicanos que no nos cuidamos hablando de la alimentación y pues no tenemos esa cultura de hacer como tal un ejercicio, ¿no? Y un cuidado. Pero casi siempre van a coexistir las dos. Simplemente pues no la vemos porque no la sabemos. Ya es diabético y punto, ¿no? También tiene una retinopatía hipertensiva, también tiene esto. O sea, hay que aprender a clasificar. Tienen una retinopatía diabética no proliferativa moderada o severa, más una retinopatía hipertensiva, grado 1, grado 2, depende de lo que ustedes logren ver, ¿no? Otro diagnóstico, como dijo la doctora, pues es la neuroretinitis. O sea, nos podemos llegar a confundir, pero pues también tiene mucha diferencia entre una y otra, ¿no? O sea, sí tú lo ves clínicamente y dices, lo tiene, pero pues es más un colmillito decir, presentas esto, tienes esto, obviamente no tienes una neuroretinitis, ¿verdad? Doctor Naftalí, ¿nos aporta algo? Nos aporte bastante completos. Lo único que les puedo decir yo es de que en el área clínica está subdiagnosticado. No es menos frecuente que la retinopatía diabética, pero tampoco es más frecuente. Probablemente un poquito menos frecuente, ¿no? Pero existe. Existe. ¿Y cuando nos damos cuenta? Hasta en etapas avanzadas. Generalmente siempre va a estar coadyuvante a una enfermedad, por ejemplo, la retinopatía diabética, la mayoría de las veces. Los grados de los signos clínicos que ustedes pueden ver, como el de Ghona, el de Salus, el de Bonnet, creo que no lo pusiste. Sí lo puse, perdón, estaba en el celular. También nos hablan un poquito sobre el grado de retinopatía hipertensiva donde podemos llegar a estar, ¿no? Entonces, sí meterle un miedito al paciente de repente hablando sobre si ya vemos un signo de Salus en grado 3 mucho más avanzado, el de GON o algo, donde pues, está a punto de tal vez de ocluirse esa vena, esa arteria, y es muy común cuando ustedes ven un paciente, a mí ya me tocó con algunos pacientes míos donde los diagnostico y me llegan a los meses o a los años con una oclusión. ¿Ok? Entonces, pues es muy, muy, muy importante el tema. La verdad es como dijo el doctor Naftalí, está subdiagnosticado, o la verdad es que no le hacemos mucho caso, pero pues ahí existe la medicina preventiva, ¿no? O sea, como debería de ser. Entonces ya a veces el paciente diabético, donde ya ponte las pilas y ya tienes una retinopatía diabética grado no proliferativa moderada o severa, pero ¿por qué a estos no les decimos también cuídense, ¿no? De hecho, iba a hacer una aportación. No me acuerdo si en la AO o en un libro menciona que cuando hay una Kate Wagner Barker de 4, ya es como un riesgo súper alto de generar en este caso un evento vascular cerebral isquémico, emergencias, urgencias hipertensivas. Y justamente, al contrario de la diabetes, pues sí, van degenerando poco a poco la retina, pero la hipertensión arterial, pues bien se conoce muerte silenciosa, entonces el paciente no se da cuenta. De hecho, un caso que nos tocó muy curioso allí en Santa Mónica, llegó un paciente que iba por una fluorangiografía y como siempre nos dicen, chequenle la presión por si acaso. Le checamos la presión del paciente y traía 260 sobre 100, ¿sí te acuerdas? Sobre Andaba 180. bien. Andaba bien, decía él. Y pues resulta que los 2 días infartó. Entonces, sí tener en cuenta que si vemos La florangio. entonces, tener bien en cuenta que si encontramos una clasificación de 3 a 4, pues tener en cuenta que es algo sistémico, es una representación del ojo, más bien una representación sistémica en el ojo, entonces, pues
es muy importante, así como dice el doctor, que de hecho la hipertensión en estos casos es un poquito más mortal que la diabetes, por así decirlo. Súper. Lo Ah, que yo pues, aportaría es recordar que la hipertensión es generalmente afecta o es una patología que afecta la microangiopatía o los microvasos de la circulación sistémica de todo el cuerpo. Que la retinopatía hipertensiva también está asociada a un componente nefrópata. Muchos pacientes tienen hipertensión no diagnosticada por un componente renal, ¿ok? Porque el eje renina-angiotensina-aldosterona regula la presión sanguínea, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes tienen cambios en la vasculatura retinal, no son diagnosticados como hipertensos, pero tienen un componente renal asociado. Y si la retinopatía hipertensiva está subvalorada, subdiagnosticada en muchos pacientes, suelen confundirla muchas veces con retinopatías diabéticas o con neuroretinitis cuando ya hay casos muy avanzados. Pero aquí lo importante es el control sistémico de sus cifras tensionales. Pues por la presencia de los exudados duros o blandos. Los blandos recuerden que son áreas de isquemia o de hipoperfusión y los exudados duros son acúmulos en las capas retinianas o depósitos en las capas retinianas. Y ya cuando vean esta condición, porque ya hay una retinopatía establecida. ¿Ok? Ese sería el único aporte. doctor Díaz. Tomando en cuenta el factor de la neuropatía, en pacientes con terapia de hemodiálisis, considera que la revisión debe ser frecuente. Porque Ya, pues cuando ya un paciente tiene una micropatía establecida y está en terapia de reemplazo renal, sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, pues ya es un paciente que tiene afectación importante de la microcirculación, ¿ok? Ese paciente pues debe estar en sus controles con su nefrólogo, su internista y por lo menos si no tiene cambios en la retina o hay cambios sutiles, una retinopatía hipertensiva grado 1 o grado 2, el control debe ser por lo menos cada año. ¿Ok? Si tienes retinopatía hipertensiva grado 3, grado 4, es un paciente que tiene la necesidad ya sea de tratamiento o de cambio de su manejo sistémico. ¿Ok? Y ese paciente puedes seguirlo tú cada 6 meses o cada 4 meses, básicamente. le comento esto porque ya ve que ante las diálisis las presiones musculares aumentan. Son presiones que se mantienen por horas. Entonces, sí, por eso tenía esa duda. No, pues lo que yo tengo ya conocimiento, pues hay ya guías establecidas para el control, el seguimiento de la retinopatía hipertensiva. Es un paciente nefrópata ya en terapia de reemplazo renal con cifras tensionales no tan altas y con cambios como una retinopatía hipertensiva grado 1 o grado 2, el control debe ser anual. En casos de grado 3, grado 4, puedes establecer el control cada 6 o 4 meses. Pero aquí es importante, pues, su control de su presión sanguínea. Es lo más importante. Aprendas a la clasificación de de Baker, no sé cómo es. Esa madre. Viene en el consejo. Sí. Para que se la aprendan. Pues muy bien, Martín.